Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Hoy Tuna se une a Alex en una encuesta sobre estilos de trabajo reales, revisando los huertos, observando el progreso y aprendiendo cómo se siente la administración en lugar de la mano de obra agrícola. Pero cuando un lugar la abruma, Alex cambia el plan al instante y convierte el día en algo dulce y hermoso. Si te gustan las historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. Alex llegó a la puerta de Tuna. Cuando la mañana aún era suave y fresca, el camino estaba tranquilo y las hojas lavadas por la brisa nocturna. Y Tuna se quedó de pie cerca de la puerta de bambú, con las manos entrelazadas delante de ella, como si no supiera dónde poner sus nervios. Alex salió del coche y cerró la puerta suavemente. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Tuna con ojos serios. Alex ladeó la cabeza con una leve sonrisa. «Pareces estar a punto de presentar un examen». Tuna dejó escapar un suspiro. «Estoy tensa». «Lo sé», dijo Alex. «Cálido y constante, pero hoy no es una prueba, solo es observar. Ya haces esto en tu granja». Tuna tragó. «Se siente diferente. Estos son tus lugares». Alex tocó su manga ligeramente cerca del codo. «Un rápido gesto de aterrizaje y haré que se sienta menos diferente. Vamos». Abrió la puerta del pasajero. Tuna subió y se sentó muy erguida, como si una buena postura pudiera evitar errores. Alex condujo con calma, sin acelerar bruscamente. Sin giros bruscos, solo un movimiento constante mientras la tierra se convertía en asfalto y los campos se deslizaban en tranquilas olas verdes. «Puedes hablar o quedarte callado», dijo. «Ambas opciones están bien». «No quiero retrasarte», murmuró Tuna. Alex soltó una risita. «Cariño, no puedes frenarme, soy yo quien conduce». Eso le arrancó una pequeña sonrisa y Alex no insistió en nada más. Su primera parada fue la huerta de pomelos. No se trataba de un huerto casero, sino de una operación con hileras planificadas. Caminos, cajas apiladas, trabajadores moviéndose a ritmo medido. El aire olía fuerte y limpio, y hojas calentadas por la luz del sol. Alex estacionó y salió luego. Los cítricos esperaban al lado del pasajero para que Tuna pudiera empezar cada lugar con la misma calma. «No estamos aquí para ser héroes», dijo mientras miraban las filas. «Estamos aquí para notar las cosas temprano». Tuna asintió. Sus ojos recorrieron el huerto como si ya pudiera oír plazos invisibles. Lan se acercó desde el camino interior, con un cuaderno en la mano, el cabello recogido, expresión alerta. Alex saludó y luego se volvió hacia Tuna. «Tuna está listo». Tuna asintió. «Estoy aquí para aprender el césped, no lo hizo pesado». «Bien, caminamos». Observa cómo se mueven entre filas mientras el césped señala cosas simples que aún importan. Color de las hojas, tamaño del fruto, humedad del suelo, signos de plagas. Tú. Na entendió el idioma inmediatamente. No le resultaba extraño, simplemente era más grande, más organizado, más conectado con los horarios y los camiones. La tierra se detuvo en una sección donde la fruta parecía más pequeña. «Este bloque está atrasado por unos días», dijo. La lluvia y las plagas ralentizaron el crecimiento. El pecho de Tuna se oprimió, el retraso sonó a problemas. Alex se inclinó ligeramente en voz baja. «Este es el trabajo que no se arregla con las manos, se ve a tiempo y luego se planifica». Tuna asintió dejando que las palabras calaran hondo. Lan explicó dos opciones sin dramatismo y trasladó a un par de trabajadores durante unos días. O ajustar la fecha de recogida y avisar al comprador con antelación de que no fue pánico sino elección. La propia Tuna se sorprendió al preguntar si en caso de que los trabajadores por turnos, ¿qué se retrasa? Los ojos de Lan se alzaron con satisfacción. «Buena pregunta, equilibramos bloques, eso es gestión». Alex no la elogió en voz alta.
Él asintió una sola vez como si hubiera estado esperando que ella le preguntara exactamente eso. Terminaron de revisar el pomelo en un pequeño cobertizo donde se guardaban cajas y empaques. Alex pidió un recuento rápido, comprobó la limpieza e hizo una breve anotación a Lan sobre los tiempos. Luego dio por terminado el tema y siguió adelante. La forma en que lo hacía cuando quería mantener las cosas ligeras en el auto. Los hombros de Tuna finalmente se relajaron. Eso no daba miedo, admitió ella. Alex encendió el motor. Porque ya conoces las granjas. Estas son granjas con un calendario. Su segunda parada fue el huerto Na Orchard. En unas instalaciones diferentes, el camino ascendía ligeramente y luego descendía entre los árboles. El aire cambió, se volvió más cálido, más dulce, más verde cuando llegaron. Los árboles de Na eran más pequeños que los árboles de pomelo, pero la fruta se sentía más delicada, más sensible al tiempo. Lan se encontró con ellos de nuevo ya allí. Esta está mejor, dijo, pero el momento importa más. Observamos la maduración y el orden de cosecha. Caminaron lentamente entre las hileras. Tuna notó la forma en que la fruta estaba colocada, la forma en que las hojas la sombreaban. La forma en que algunas ramas parecían listas antes que otras le resultaba familiar, pero las notas de Lian le daban estructura. ¿Qué bloque primero? ¿Qué bloque último? ¿Cómo evitar elegir demasiado pronto o demasiado tarde? Tuna se mantuvo seria y Alex notó que no la estaba molestando, sino que simplemente suavizó el momento con pequeños gestos. Una botella de agua apareció en su mano antes de que ella preguntara cuándo el sol golpeaba demasiado fuerte. Él la guió medio paso hacia la sombra. Cuando una moto pasó cerca del borde y levantó polvo, él se interpuso entre ella y el polvo por un segundo, y luego se apartó como si nada. Tuna se dio cuenta de todo de todos modos. Lan señaló una sección donde la fruta debía recolectarse antes. Si esperábamos demasiado, la calidad bajaba. Ella dijo que Tuna observó atentamente su propia vida en la granja y que ella habría comenzado a cosechar con las manos. Aquí tuvo que pensar como una coordinadora, así que marcamos esta sección, dijo Tuna. Y dile al equipo que empiece aquí primero. Lan esbozó una leve sonrisa. Sí revisaron una fila más y luego regresaron. Tuna se dio cuenta de que su corazón ya no latía con fuerza. Ella seguía aprendiendo, pero no se sentía abrumada. El trabajo le parecía como ver su mundo desde una perspectiva más elevada. Con más gente involucrada en el coche, Alex le abrió la puerta de nuevo. Mira, dijo suavemente, la misma vida que en tu granja. Diferente rol. Tuna miró hacia atrás una vez en los árboles y luego a Alex. Creo que puedo hacer esto, dijo en voz baja. Es difícil pero no imposible. La sonrisa de Alex permaneció cálida. Eso es todo lo que quería que sintieras hoy. Arrancó el coche y los condujo hacia la siguiente parada, manteniendo la carretera firme y el ambiente ligero. Después de Na Orchard, Alex no se apresuró a tener una conversación más seria. Mantuvo la conducción tranquila, dejando que el camino reajustara la mente de Tuna. Los campos se deslizaban ante las ventanas en largas franjas verdes y las montañas permanecían a lo lejos brumosas y tranquilas. Tuna observaba en silencio. Sigo repasando las notas de Land sobre el momento oportuno y el orden de recolección. Cómo no necesitas tocar cada rama, solo necesitas notar lo que está listo. Y lo que quedaba detrás del taller de carpintería iba en una dirección diferente, más cerca de la carretera principal. Cuando entraron al patio, lo primero que sintió Tuna no fue el olor, sino el sonido, un fuerte rugido mecánico que la oprimió el pecho. Las cuchillas se clavaban en la madera, los motores zumbaban, la vibración se propagaba por el suelo, incluso el aire parecía temblar. Tunainet se puso rígida sin querer, apretó la mandíbula. La tensión que se había aliviado en el huerto regresó en una rápida ola.
Alex notó inmediatamente de forma aguda e incómoda que había aparcado y apagado el motor, y la miró detenidamente. «Solo estamos aquí para echar un vistazo rápido», dijo. «Para que conozcas el sistema no trabajarás aquí». Tuna asintió, pero tenía la garganta anudada. Alex caminó por el lado más cercano a ella mientras cruzaban el patio como si fuera en silencio. Lo que la protegía del ruido más fuerte dentro del taller era el polvo brillante y agitado que flotaba a la luz del sol. El olor a madera fresca se mezclaba con el aceite de las máquinas. Los trabajadores llevaban protección auditiva y se movían con un ritmo ensayado. Con manos firmes y ojos fijos, la señorita Chung estaba allí sosteniendo una carpeta y hablando con un supervisor. Cuando vio a Alex, se acercó enseguida. Alex dijo y luego asintió a Tuna. «Hola». Tuna asintió cortésmente y Alex mantuvo la visita corta a propósito, solo mostrándole el lugar. Dijo que este lado es tuyo. Tuna aprenderá con Lan. La señorita Chung lo entendió al instante. Por supuesto, dijo que todo iba según lo previsto y señaló las pilas de libros que salían desde lejos. Filas limpias de tablas cortadas atadas y listas, explicó en unas pocas líneas sencillas lo que importaba. Tuna intentó concentrarse en los controles de espesor, los plazos de entrega y las normas de seguridad, pero el sonido seguía presionando sus nervios, su estómago se contrajo, sintió un hormigueo en la piel y podía sentir la vibración bajo sus zapatos. Alex vio cómo su rostro cambiaba. «Ya basta», dijo suavemente asintiendo hacia la señorita Chung. «Gracias». En el momento en que salieron el aire se sintió más ligero, como si sus pulmones hubieran recuperado espacio. Tuna exhaló un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo el ruido que murmuró avergonzada. Alex negó con la cabeza. «Dante, no te disculpes, ese lugar es intenso incluso para la gente que trabaja allí todos los días». Él le abrió la puerta del coche. «Trabajarás con césped, huertos y plantas de almidón que te convengan». Tuna se sentó y frotó ligeramente las palmas de las manos contra sus vaqueros, intentando tranquilizar su cuerpo. Alex esperó hasta que su respiración pareciera normal de nuevo. Antes de arrancar el coche, dijo en un tono tranquilo: «Vale, ahora vamos a hacer otra cosa». Condujo unos minutos y se detuvo en una pequeña granja de flores apartada de la carretera. Hileras de colores llenaban el lugar. Macetas y parterres repletos de flores invernaderos que captaban la luz, el aire olía completamente diferente, tierra húmeda. Hojas verdes, pétalos dulces calentándose bajo el sol. Tuna salió y sus hombros cayeron. Incluso sus ojos parecían más suaves. Había petunias por todas partes. Daisy y tú en racimos suaves y brillantes. Tuna se inclinó más y tocó una flor con la punta de un dedo. Luego sonrió como si hubiera encontrado algo suave después de una habitación ruidosa. Alex cogió una olla y fingió juzgarla como un gerente serio. Entrecerró los ojos, la giró ligeramente y luego asintió solemnemente. Tuna aprobó y rió al romperse finalmente la tensión. Caminaron lentamente entre las filas. Tuna eligió petunias en colores que transmitían calma en lugar de estridencias y luego vio crisantemos. Sencillas flores de crisantemo brillantes y limpias, del tipo que se mantenían firmes incluso con calor. Ella levantó una olla y la examinó. «Esta sobrevive», murmuró Alex, asintió como tú. Tuna lo miró sorprendida por la ternura y luego volvió a mirar las flores como si necesitaran toda su atención. Cargaron las ollas en la parte trasera del coche y condujeron hacia la granja de Tuna. Mientras la tarde aún era luminosa en su granja, Alex llevaba las ollas, una por una. Tuna fue a buscar una pequeña azada y aflojó la tierra dirigiéndose a un rincón soleado cerca del patio con cuidado de no pisar las flores.
Alex la giró hasta que pareció lo suficientemente suave como para recibir nuevas raíces. Alex se arrodilló junto a ella, quitando piedras y rompiendo terrones con delicadeza. Trabajaron codo con codo en silencio, de esos que no resultan incómodos solo cercanos. Tuna colocó primero las petunias. Separándolas con cuidado para que no compitieran por la luz, Alex sostuvo cada maceta con firmeza mientras colocaba las raíces en la tierra. Luego presionó la tierra a su alrededor con las palmas de las manos. Cuando Tuna extendió la mano para buscar agua, Alex agarró la regadera antes de que pudiera hacerlo. Vertió lentamente para que la tierra se oscureciera uniformemente con cuidado de no aplastar los pétalos. «No te voy a dejar hacerlo todo», dijo con una leve sonrisa, «solo las partes suaves». Tuna respondió y su voz sonó más ligera que en todo el día. Plantaron los crisantemos un poco más atrás. Sus brillantes cabezas se alzaban contra la tierra como pequeñas promesas pulcras y esperanzadoras. Cuando terminó, Tuna se sentó sobre sus talones y contempló la hilera de flores con la que había comenzado el día. Y cuidadosa seriedad, ahora termina con tierra bajo sus uñas y color frente a ella. Alex se sentó a su lado respirando en silencio, mirando las flores como si importaran. «Siempre te das cuenta cuando estoy incómoda», dijo Tuna en voz baja. Alex la miró a los ojos porque ella importa, y mientras la luz de la tarde seguía brillando sobre su granja, Tuna sintió claramente que este nuevo trabajo podría ser difícil pero no imposible. No con Alex caminando a su lado, Alex levanta a Tuna y la lleva a inspeccionar 2 huertos frutales diferentes. Primero pomelo, luego naambos gestionados bajo la responsabilidad de Land. Tuna comienza el día tenso y serio. Pero Alex lo mantiene ligero con pequeños gestos de cariño y un humor suave para que ella pueda sentirse natural de nuevo. Lan le muestra a Tuna cómo este trabajo consiste en observar el progreso, hacer un seguimiento y detectar riesgos a tiempo, y reportar problemas antes de que se incumplan los plazos. Después de los huertos, visitan brevemente el taller de corte de madera dirigido por la señora Chung. Pero el fuerte ruido de cortes abruma a Tuna. Alex, quien lo nota de inmediato, termina la visita rápidamente y le asegura que trabajará principalmente con el césped en lugar de permanecer en el taller de carpintería para ayudarla a relajarse. Alex lleva a Tuna a una granja de flores al borde de la carretera, donde eligen con alegría petunias y crisantemos. Juntos regresan a la granja de Tuna y plantan las flores uno al lado del otro, terminando el día con suaves risas y una tranquila sensación de esperanza. Tuna se siente más segura de que el trabajo se puede aprender y aún más segura de que Alex realmente ve sus sentimientos. Only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. He rested. Mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng For hai Tuna and Henry hai rested sự peacefully hay một hành động and made bất a thường. sign. Nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run. Vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy And nhất made a định silent promise. còn giấu một bí mật From now on, mà ta sẽ là người đầu tiên nắm được. Vì sao ông let Tuấn me lại ám carry ảnh all với the việc theo worries, dõi all gia đình và storms. Nghĩa? All I Bí want mật for the nào two of you sau is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy, slid gently through the curtains, filling the quiet và room. khi sự thật phơi bày, Tuna,
had nhộn finally đó slept sẽ through the là night. khởi đầu của một Her first peaceful rest bữa in đầu days, khốc liệt. free from constant worry.